Juan Cubi manifiesta que todo opera en función de los intereses particulares en materia política y que desde hace un buen rato la cúpula íntima del correísmo clasificó a las grandes ligas de los negocios políticos y por eso justamente tiene tantas dificultades para definir su binomio presidencial. Son preocupaciones muy interesantes que las aprecié y pensé que era importantísimo escuchar a Juan Cubi en nuestro dial. Lo que está en disputa, atiéndase por favor, lo que está en disputa son los nuevos intereses económicos. El proyecto, entre comillas. ¿Cómo todavía siguen denominando a la formalidad política de Alianza País? Queda para los tontos útiles que siguen creyendo o fingiendo creer en la ficción redentora. El objetivo central de los grupos y personajes de la política entonces siempre apunta a estar lo más cerca posible del sillón de Carondelet. No necesariamente como titulares, pero sí como parte del entorno. Todos saben que allí es donde se corta el queso, donde se decide el reparto. Y esto explica la proliferación de los candidatos para el 2017. Ante la incertidumbre electoral y el desplome del correísmo, cada uno aspira a sacar una tajada que le permita acercarse al poder de turno, porque la posibilidad de triunfar en la mayoría de los casos es una pura ilusión. De alguna manera entonces, Juan Lasso, y posiblemente, digo yo, Moreno, han comenzado a comprometer el queso. A ver, lo que yo digo, Gonzalo, es que estamos en una total indefinición electoral, exceptuando Guillermo Lasso, que sigue en su firme propósito de ser el candidato de cierto sector de la derecha. El resto es todavía un misterio. Sí. Lo de los socialcristianos, yo he oído comentarios de aquí, he leído muchos análisis y siguen pensando que es un globo de ensayo lo de Cintia Viteri, que ahí todavía no está bien decidido cuál va a ser la estrategia electoral. En el gobierno, que es el otro actor, digamos, importante, sobresaliente del escenario electoral, tampoco hay una definición clara. Todavía vemos que lo de Lenín Moreno está como atorado, porque si es que hubiera en efecto una decisión, ya no habría tanta especulación alrededor del candidato y del eventual binomio. En el caso del binomio, sí, como ocurrió la vez pasada, que hasta el último segundo estuvieron esperando que fueran algunos de los señalados y terminaron imponiéndole a Glass. Hasta ahí podríamos aceptar que Alianza País esté haciendo cálculos con el posible binomio. Pero las veces pasadas ha sido claro quién iba a encabezar una lista. Hoy no. Sigue habiendo esta especie como de ambigüedad entre Glass, Moreno, están midiendo las encuestas. Alianza País sabe que Moreno le da mayor posibilidades incluso que el propio Correa de llegar a una segunda vuelta, pero no es la persona que está asegurando esas condiciones que yo señalo en mi artículo. Pero el comandante en jefe ha dado instrucciones de últimos días para que el señor canciller se acerque a los micrófonos nacionales e internacionales y revele que en efecto el señor candidato a la presidencia de la República, ¿no? Hay dos opciones, hablando entre nosotros. Él sería el que encabezone la lista a la Asamblea, una posibilidad, y otra posibilidad sería de que sea el candidato oficial. Pero me parece que no quiere Correa que sea él, porque le acaba de denunciar con el canciller le dicen que está inmerso en peculado, porque ha estado recibiendo dinero y viviendo en el país más caro del orbe, uno de los más caros del orbe, dicen. Suiza es terriblemente caro. Y entonces dice que eso ha provenido
de dineros del erario nacional, consiguientemente ha cometido el delito de peculado. Eso ya me hace pensar, y le debe hacer pensar al resto de ecuatorianos, que como que con eso Perdón. Tenemos el audio. Tenga la bondad de hacernos escuchar, compañero. Muchas gracias. El Ecuador apoya a las Naciones Unidas, creo que a más de 100 iniciativas, más de 100 programas de las Naciones Unidas con fondos. El tema del financiamiento a nuestro enviado especial, tendría que revisar y darles las estadísticas exactas, no las tengo a mano, pero es menos del 10% de las aportaciones del Ecuador a las Naciones Unidas. Realmente es un monto muy reducido y más bien creo que deberíamos, insisto, estar muy orgullosos de que todo lo que se viene haciendo en el tema discapacidad, accesibilidad, tenga tanto eco en las Naciones Unidas, que tengamos a alguien que trabaja de cerca con el secretario general. Exa FM. Eso está dicho. A ver, yo retomo una noticia que sale el Día del Comercio de hoy, donde se reconoce que hay un aporte del Estado, ¿no? Lo que yo acabo de decir. La manutención de Lenín Moreno. Habría que ver, en el audio no dice eso. A ver, aquí hay dos posibilidades, Gonzalo, ¿no? Ese audio estaba mal dispuesto. De pronto no era el pedazo que nos interesaba, sí, pero bueno, sí. ya van a encontrarlo. Gonzalo, aquí habría dos elementos para analizar. Lo que yo he visto en los últimos días es que el actual canciller ha caído en esta lógica de la verborrea internacional, ¿no? Se ha pasado dando un pocotón de declaraciones y, como dice el viejo dicho, el que mucho habla, mucho hierra, ¿no? Ya fue a dar una conferencia en Inglaterra donde cuestionó esto de los acuerdos comerciales, tuvo que salir a aclarar, decir que no ha dicho exactamente eso. Aparece con esto de el tema en Ginebra de los derechos humanos, donde presentó un panorama que es totalmente irreal de la situación. No pudo responder a esta cantidad enorme de organizaciones que estaban poniendo en duda el tema de la protección de los derechos humanos. Posteriormente aparece en una entrevista en Barcelona donde presenta una imagen idílica del Ecuador. No sé si leíste en un sitio que se llama Pública, donde todo el mundo dice, bueno, él está viviendo, este señor conoce el Ecuador, sabe lo que ocurre, o está viviendo una ficción. Y ahora, para completar, dice este asunto de Lenín Moreno. Habría que pensar, o es que es un exceso de verborrea el canciller, o esto tiene un propósito. Claro. Porque el haber reconocido que el Estado le está manteniendo a Lenín Moreno en Ginebra, eso es gravísimo, delicadísimo. Eso puede concluir en sacrificar la posible candidatura de Lenín Moreno. Así de simple. Sacrificar la candidatura, porque como dice todo el mundo, yo no soy abogado, estaría involucrado en un tema de uso indebido de fondos públicos. Claro. Eso es gravísimo. Es gravísimo, efectivamente. Ahora, esto de que todo opera en esta administración, Correa número 13, número 3, el 17 podríamos tener la número 4, porque dijo... Por último, yo puedo en el próximo mes lanzar mi candidatura a la presidencia de la República, dijo esta víspera. ¿Usted tiene esa parte en que interviene el señor presidente de la República? Sí. Tenga la bondad. Mi decisión es no presentarme, pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Exa FM. Pero hay una parte que está muy mal editada. Hay la cronología que formula el presidente. O voy a hacer esto, o voy a hacer esto otro. Y al último dice, si siguen molestando, me puedo lanzar para no el 21, sino el 17. El 17, exactamente. Eso es lo que acaba de decir, pero digo, hace una cronología. Puedo lanzarme el 21, pero si siguen molestándome, hasta puedo lanzarme ahorita, porque eso es prácticamente una postulación inmediata, pues, ¿no? Gonzalo,
Yo como eso, por fortuna... ¿Qué contiene aquello? Yo por fortuna escribo, ¿no? Entonces uno puede siempre dar testimonio de lo que he escrito, ¿no? No son palabras dichas, ¿no? Al viento. Y yo sostengo, un negocio político, yo sostengo hace 2 años que no consta aquí, que el presidente Correa no se va a lanzar a la reelección porque hay el riesgo de perder. Y él no puede arriesgar ese capital político. Por último, lo posterga y hace un cálculo a ver qué sucede después. Por eso es que este momento tienen que resolver entre la continuidad, lo que digo en el artículo, entre la continuidad de esta lógica de acumulación capitalista en determinados grupos, viejos y nuevos, o el éxito electoral, o al menos dar batalla electoral. Porque según las encuestas, el vicepresidente Glass no tiene la aceptación que esperarían en términos electorales, que sí tiene Lenín Moreno, incluso mejor que Correa. Pero sin embargo, parece que en la lógica de los negocios políticos, cuando ya hay intereses detrás, no cuaja mucho la figura de Lenín Moreno. Eso es al menos lo que yo percibo. ¿Por qué razón? Porque si no habría sido pues ya cuestión solamente de darle la apertura a este acuerdo y empezar a diseñar una estrategia sin hacer tantos enredos de esto de que se lanzan por un lado los posibles candidatos a la vicepresidencia, por otro lado hay esta lista de los supuestos ungidos para hacer binomio. No, ya no estarían en ese tipo de dilema en Alianza País. Tendrían una estrategia clara con un candidato frente al cual podrían ir definiendo ya una estrategia electoral. Eso no está claro. Y yo sostengo que es porque como Alianza País, como proyecto, ya hace mucho rato entró en esta lógica de los intereses de grupos económicos, viejos y nuevos, la política pasa a segundo plano. La política, digamos, como un hecho de carácter público. Aquí lo que va a primar son esos acuerdos entre élites, sectores económicos, grupos monopólicos y intereses transnacionales. Eso es lo que va a definir el próximo panorama político electoral desde Alianza País. ¿Y cuáles son las 3 dificultades que tendría que de alguna manera resolver la cúpula del correísmo y que pueden afectarla tremendamente a la dimensión de buscar la asamblea o de buscar la presidencia de la República o ambas? O ambas. O ambas, claro. O ambas, sí. Dicen que sería más difícil ambas. Yo sostengo que la primera dificultad es cómo aseguran la impunidad. Es decir, cómo se cubren las espaldas. En 2 casos muy complejos. ¿Cómo se cubren las espaldas? Uno es ganando la presidencia, es decir, logrando que alguien de Alianza País que previamente esté dispuesto a garantizar esa impunidad llegue al poder. Con lo cual se mantendría todo el aparataje creado por el correísmo. ¿Podría ser incluso Lazo? ¿Podría llegar a la ambición de...? Primero si eso. Y si no es posible eso, al menos llegar a un pacto de impunidad, no el pacto ético que plantea el presidente, un pacto de impunidad con el próximo gobierno, es decir, muy bien. Es decir, admitimos que hemos perdido, pero negociamos la posibilidad de que muchas cosas no se toquen. ¿Por qué razón, digo Gonzalo? Yo digo ahí que hay este síndrome Kirchner, pues, que pulula por la región. ¿Qué pasó en Argentina? Pues, al no existir la posibilidad de un acuerdo, este rato se le fue encima todo el aparataje del nuevo gobierno, encima de los kirchneristas. Y tú ves en Argentina que cada semana aparece una nueva evidencia, aparece un nuevo caso, un nuevo juicio. El segundo punto que yo digo es lo que yo llamo la continuidad. Si es que no son gobierno, yo creo que las élites, la cúpula de Alianza País, al menos aspira a que el modelito que se creó en estos años se mantenga. Es decir, un modelo basado en procesos de acumulación capitalista en determinados grupos, sectores económicos, y que yo me temo que ya hayan aparecido a la sombra del correísmo ya grupos con intereses grandes. Eso no lo vamos a poder saber ahora. Porque con el control que tienen de las instituciones de Contraloría y Fiscalización es difícil, pero ya van apareciendo, pues la Punta del Ovillo, estos funcionarios que tienen ya los Panama Papers, que acumulan por aquí, que han hecho, ya empiezan a aparecer. Y los resentimientos internos. Obviamente. Y el tercer punto que yo señalo los mejores informantes. Es la legitimidad. Una de las cosas que requieren los nuevos ricos es que socialmente se legitimen sus fortunas. ¿Qué es legitimar? Es decir, muy bien, yo me he convertido de ser una persona sin recursos en un empresario, en una persona próspera, y voy a continuar desde el espacio privado, por ejemplo, haciendo negocios
y la sociedad tiene que aceptar que ahora yo soy un próspero empresario. Y que además mi capital es lícito. Que mi capital es lícito, que tengo todo el derecho de entrar en la lógica de los negocios y tarde o temprano se vuelven prohombres. Recordemos, González, que aquí el populismo en el Ecuador lo hemos vivido todos. Las fortunas que aparecían en cada velasquismo, ¿te acuerdas, Gonzalo? Sí. Y entonces resulta que, y eso que el velasquismo duraba año y medio, 2 años. Eso te digo, eso te iba a decir, claro. Aparecían unas fortunas que a la vuelta de la esquina se convertían en los prohombres de la patria, en los referentes políticos, y a partir de entonces vivían en el poder indefinidamente. Así es. Así es. El populismo tiene esa característica. Entonces, veamos lo que pasa en el Perú con Fujimori, pues. Todo lo que se creó alrededor del fujimorismo, hoy son los financistas de la campaña de Keiko, ministros, empresarios, pero dueños de medios. El país en materia económica y en materia política está yéndose entonces al despeñadero. Y entonces, ¿qué negociación puede preservarse de esa manera si el mismo país... No, lo que yo digo es que estos grupos interesados no les importa que el país se vaya al despeñadero, cuando aquí lo que hay que plantearse es un verdadero programa anticrisis sobre el cual se definan mínimos acuerdos para salir del correísmo. Eso es lo que planteamos nosotros desde el espacio del centro a la izquierda, desde el Acuerdo Nacional por el Cambio. No puede ser un tema de candidatos que aparecen como hongos por un lado o por otro, no. Aquí deben haber candidaturas que realmente representen posturas, sectores, espacios del espectro político ideológico. Sin embargo, ya vemos que ahora cada semana aparece un nuevo candidato que obviamente no tienen la más mínima posibilidad de éxito. ¿Cuál es el propósito? Yo sostengo ahí. Lo que ha hecho siempre en este país, lo que se ha hecho siempre. Tratas de sacar un mínimo porcentaje, Gonzalo, y entras en la segunda vuelta a negociar con el posible ganador. Okay. Negocias un ministerio, un carguito, una cuota de poder. Y eso es triste para el país. Yo te agradezco mucho por la gentil presencia en nuestros estudios. Siempre nos reanimas con percepciones nuevas que a nosotros nos hace proseguir el camino de la indagación. Pero estás muy acertado. Y muchas gracias, Gonzalo. Ya me pusiste a discutir sobre temas de la paz en Colombia, pues no sabía que era con el Corrés Pazmiño, pero bueno, ahí tuvimos que marcar las diferencias. ¿Tú eras jefe de inteligencia de Alfaro? No. Él era jefe de... No, a ver, Gonzalo, él era director de inteligencia. No sé si haya estado en mi época, a lo mejor seguramente me perseguía lo que es la vida. No, a lo que yo voy es que en ese tema de Colombia hay que tener posturas muy abiertas y positivas. Ya. Y lamentablemente en Colombia hay un sector que es absolutamente guerrerista y opuesto a la paz. Uribista. Y yo creo que no se puede coincidir con esas posturas. 9:03 de la mañana. Y ahora, señoras y señores, verdaderamente el plato fuerte, las opiniones de el economista Washington Herrera, el doctor Gustavo Medina López, el doctor Fernando Santos, exministro de Energía y experto petrolero, porque vamos a hablar de la refinería del Pacífico. Créame que usted debería grabar esta entrevista, porque todas las premoniciones, todas las verdades que aquí la exigencia nacional hará destilar, por decirlo de esa manera, vale la pena conservar, inclusive para inteligenciarse en cuanto a la lógica ecuatoriana. ¿Tiene el Ecuador de alguna manera lógica? La refinería del Pacífico va a ser construida con préstamo coreano, con préstamo chino, a medias, no sé, pero no va a ser tomado en cuenta el techo constitucional financieramente hablando. Todo eso con tan distinguidos invitados, porque con ellos y con todos ustedes estamos buscando la verdad.